Hola, mi nombre es Yaleidi Caterine Huérfano Maldonado. Estoy en el cuarto año del doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado de la Universidad Católica del Maule y actualmente estoy realizando mi cotutela en la Universidad de Tours, Francia. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de las redes neuronales de pesos aleatorios y las aplicaciones que tienen en las imágenes médicas, un análisis de los enfoques de aprendizaje. Acá quise resumir un poco los temas que vamos a considerar en esta presentación. Bien, cuando un paciente se acerca a un centro médico con un especialista, lo que se suele hacer es una serie de pasos que son realizar la entrevista al paciente, tal vez hacerle algunos exámenes físicos, exámenes paraclínicos, preparar un historial clínico del paciente para poder generar un posible diagnóstico. Cuando hacer esto no es suficiente y se requiere un poco más de investigación, pues se suele utilizar lo que viene siendo las imágenes médicas. ¿Qué sucede con las imágenes médicas? Bueno, que muchas veces los procesos de diagnóstico suelen ser un poco lentos. Esto tiene diversos factores por los cuales ser así. Entonces, aquí la inteligencia artificial lo que quiere es brindar un apoyo al experto clínico para poder generar que los diagnósticos sean mucho más rápidos. Entonces, cuando hablamos de el machine learning, del deep learning, tenemos, digamos, un enfoque general que sería una entrada, un modelo y una salida. Cuando hablo de un modelo es porque hay distintos modelos. Si estoy hablando del machine learning, si estoy hablando del deep learning, puede ser una red neuronal convolucional, puede ser una red neuronal de pesos aleatorios, etcétera. Hay distintos modelos. Entonces, dependiendo de lo que yo necesito, lo que tengo entre manos, del tipo, el dato que está entrando, pues yo pudiese utilizar tal o cual red neuronal. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando una imagen médica, entonces está ingresando una imagen de cerebro, luego esa imagen ingresa a mi procesador, a mi modelo, y luego la salida va a ser un posible diagnóstico si es un paciente sano o es un paciente que tiene Alzheimer. Entonces, esta sería la manera general en cómo pudiésemos vincular la parte médica con la parte del machine learning. Ahora bien, como les decía, los modelos pueden ser ciertos modelos específicos dependiendo de lo que está entrando en la red, dependiendo de lo que yo necesito, de lo que yo quiero. Entonces, uno de los modelos que se ha caracterizado por ser eficiente, por tener una convergencia rápida, por tener un número pequeño de entonación de parámetros y tener unas ventajas acerca de los problemas de clasificación, regresión y clusterización, son los modelos del Extended Learning Machine, que es una red neuronal de pesos aleatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que entre la capa de entrada y la capa oculta se calculan unos pesos aleatorios. Luego, entre la capa oculta y la capa de salida, se calculan los pesos de salida de la red que se realizan de manera analítica. Ahora bien, este tipo de red es tan sencillo que se puede resumir fácilmente en 3 pasos. 1. Asignar de manera aleatoria los pesos y las vías que se generan entre la capa de entrada y la capa oculta de la red. 2. Calcular la matriz H, que es la que está en la capa oculta, y esta se determina por una función activación, puede ser una función sigmoide, y por ciertos elementos que están dentro de esta función, que vendrían siendo los ejemplos de entrada, las vías y los pesos aleatorios. Y en el paso 3 se calculan los pesos de salida de la red, que se calculan analíticamente y están entre la capa de entrada y la capa oculta. Este tipo de red puede establecerse en 3 tipos o enfoques de aprendizaje, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje semisupervisado. Cuando yo hablo de aprendizaje supervisado, una de las características, y es lo que yo quiero resaltar acá, son en función de sus etiquetas. Entonces, si yo tengo un conjunto y todo ese conjunto está etiquetado, entonces estoy en presencia de un aprendizaje supervisado. Puedo utilizar un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque tengo
conjunto de datos y etiquetas. Y eso es lo que yo le voy a pasar a la red. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo solo los datos? No tengo las etiquetas. Entonces para eso surge este tipo de aprendizaje, que el aprendizaje no supervisado. También podemos utilizar estas bases de datos, que antes era difícil. Antes teníamos, sobre todo en el área médica, si teníamos una base de datos y no estaba etiquetada, es decir, no estaba identificada con un tumor, con una patología, etcétera, entonces prácticamente se desechaba. Pero ahora que ha surgido todo este boom del aprendizaje no supervisado, podemos utilizar este tipo de datos. Y también tenemos el aprendizaje semi-supervisado. Este tipo de aprendizaje también ha sido muy utilizado porque es cuando tenemos datos, poquitos datos etiquetados y muchos datos sin etiquetar. Entonces, cuando esto sucede, también podemos hacer uso de estos datos. Cuando hablamos de un aprendizaje supervisado, entonces todos estos tipos de aprendizaje se van a basar en función de una función objetivo, es decir, de un problema de optimización. Tiene dos términos fundamentales que son la matriz de pesos de salida y la matriz del error de entrenamiento. Al resolver este problema de optimización mediante ciertos cálculos que se hacen aplicando ciertos teoremas, obtenemos entonces los pesos de salida de la red. Es decir, con este modelo matemático podemos obtener los pesos de salida de la red. Lo mismo sucede con el aprendizaje no supervisado. Sigue teniendo una función objetivo basada en una restricción, pero ahora lo vamos a ajustar. ¿Por qué? Porque bueno, ya hay elementos que no van a ingresar, como por ejemplo las etiquetas. No tengo etiqueta, entonces ¿cómo hago este proceso? Ese proceso ahora se hace con autovalores y autovectores. ¿Ok? Y con algo que se le llama la matriz laplaciana, que puede ser enfocada de distinta manera. Este tipo de aprendizaje, por ejemplo, puede utilizar una técnica llamada K-means, que lo que hace es agrupar de acuerdo a las características o atributos que tienen los datos, empieza a agruparlos y asignarles allí una etiqueta. Y tenemos el aprendizaje semi-supervisado, que también trae un poco de los dos aprendizajes anteriormente. También se basa en una función objetivo, tiene sus respectivas restricciones y al resolver este problema entonces obtenemos los pesos de salida de la red. Estos enfoques vienen siendo lo que va a realizar la red, es decir, tengo un conjunto de entrenamiento, tengo un conjunto sin etiquetas, pasa a la red, se hace un proceso de entonación, de evaluación de métricas. Si vemos que hay una correspondencia entre lo que me arrojan las métricas y la entonación, seguimos avanzando en los demás procesos. Y eso es lo que se hace en estos tres enfoques básicamente. No estoy entrando en tanto detalle por el tiempo, pero es más o menos la idea general que se hace en este tipo de enfoques. Ahora bien, cuando hablamos de las imágenes médicas, hay muchas modalidades que dependiendo de la patología, normalmente hay ciertas modalidades que se asocian a ciertas enfermedades específicas. Tenemos los rayos X, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, las imágenes de ultrasonido, etc. Y todas ellas, o muchas de ellas, requieren de volúmenes. Entonces aquí es donde está la importancia del procesamiento de una buena red, porque es que no son 2 o 3 imágenes, pueden ser 10 pacientes, pero de cada 10 pacientes, si se le toma por ejemplo imágenes del corazón, un corazón puede tener alrededor del volumen de 200 o 300 slides, entonces ya no van a ser solamente 10 imágenes, van a ser muchas otras. Entonces ese procesamiento que se debe realizar en la red es complejo también, por ende es muy necesario poder identificar qué tipo de red voy a utilizar, qué tipo de dato voy a utilizar para que hagan match y no vaya a haber inconvenientes o problemas a la hora de procesar los datos. Entonces acá podríamos ver un poco las aplicaciones que tienen estas redes específicamente en el área de la medicina. En esta tabla se resumen de manera muy general diversas investigaciones que se han realizado
de acuerdo a cada órgano. Entonces, por ejemplo, esta es una investigación que yo realicé y junto con mi equipo de trabajo del proyecto de tesis, entonces lo que hicimos fue hacer una generación de diagnóstico, de clasificación para un grupo de diagnóstico, un grupo de segmentación y un grupo de clasificación de patología. Y esto lo hicimos en función de cada órgano. Entonces aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, el cerebro. Hay una cantidad de trabajos de investigación. Aquí identificamos el año. Identificamos, muy importante, el algoritmo. Si es una Extreme Learning Machine, si es una Extreme Learning Machine híbrida. Identificamos los conjuntos de datos, las modalidades y el resultado. El resultado normalmente es en este tipo de trabajo que se sesga hacia las imágenes médicas o hacia lo que viene siendo la parte clínica. Se evalúa lo que es la sensibilidad, la especificidad y la precisión. Entonces, estas son, digamos, las métricas que se consideran acá. Y acá nosotros podemos notar la importancia que tiene, por una parte, esta metodología, por otra parte, el tipo de imagen que se está utilizando y los órganos que más están llevando este tipo de procesamiento, o sea, dónde están más la incidencia o la necesidad. Esta otra tabla resume los trabajos que son de aprendizaje no supervisado. Vemos que hay menos artículos. ¿Por qué? Bueno, se entiende porque a veces puede costar un poco trabajar con datos no etiquetados. No es imposible, pero digamos que ya se está en ese proceso de aprendizaje. Y también identificamos artículos basados en esta combinación de semi-supervisado, que pensamos que iba a ser un poco menos, pero resultó ser que se ha utilizado y se comporta bastante bien, ya que cuando se tienen muy poquitos datos etiquetados y se tienen muchos datos no etiquetados, este algoritmo funciona excelente. Y eso lo podemos ver en el accuracy que ellos reportan accuracy de 93, de 98, 90. Bien, como conclusión, pudiéramos establecer lo siguiente. Este tipo de red ha sido utilizado por las bondades que ella maneja, como rápida convergencia, buena capacidad de generalización, fácil implementación, tiene pocos parámetros de entonación, entonces eso lo hace que la red sea bastante buena y bastante llamativa a la hora de hacer un procesamiento. Esta red también tiene alta capacidad para su entrenamiento y arroja buena precisión, que no solamente es que sea rápida, también que su precisión sea bastante buena. Tiene las bondades que se pueda trabajar en enfoques tanto de supervisado, no supervisado, como semi supervisado, y eso también ayuda en este proceso de imágenes médicas, porque no siempre se tienen las etiquetas o no siempre está no etiquetados. Entonces, tener estas bondades ayuda al desarrollo de estas aplicaciones con este tipo de red. Bueno, y acá les dejo algunas de las referencias que utilicé para esta presentación. Y bueno, muchas gracias.